Es un gusto estar con ustedes en este programa, un episodio más de Conciencia Sanadora, un canal que pretende dar las herramientas para que avancemos en el camino de la sanación, en el camino del bienestar. Y en esta oportunidad estamos un grupo de amigos, porque realmente desde nuestro rol de terapeutas hemos hecho un trabajo, pero también nos hemos convertido en amigos. Entonces vamos a hablar en esta oportunidad sobre medicina del alma, cómo sanar desde adentro. Y en este espacio nos acompaña la doctora Natalia, médica fisiatra. La doctora Natalia ha desarrollado un programa maravilloso, el programa de Fibroalma en los Parques de la Salud Dr. Rojas. Es un programa que tiene el propósito de ayudar a las personas para que salen desde adentro. Nos acompaña la maestra Ela. La maestra Ela tiene un conocimiento maravilloso en medicina china, en Qigong, y desde allí nos apoya con terapias que nos permiten optimizar la energía de nuestro cuerpo y aprovecharla para que sanemos. Y acá a mi lado se encuentra Dianita. Dianita comenzó hace 3 meses, vino a su primera experiencia en el programa de Fibroalma como paciente. Y no solamente presentó una mejoría de muchos síntomas para los cuales llegó a tomar más de 40 medicamentos. No solamente tuvo esa evolución satisfactoria, también la experiencia de sanar desde adentro le ha permitido ser más feliz, le ha permitido ver la vida de otro modo y mejorar el bienestar a todo nivel. Entonces vamos a hablar un poco sobre estrategias, cosas que podemos hacer desde nuestras casas para sanar desde adentro. Bueno, es maravilloso estar acá y tener esta oportunidad de conversar entre amigos. Y como ustedes también son amigos, compartirles un poquito qué ha pasado con nosotros. Entonces nos unió un proyecto de amor muy lindo y una integración entre la medicina ortodoxa, o lo que conocemos como la medicina alopática, o esa medicina tradicional para muchos de nosotros como la parte de Occidente, pero también lograr que la medicina realmente tradicional y la medicina oriental pues logre tener un papel muy importante en la sanación de las personas, identificando 2 cosas muy importantes, que la mayoría de las veces lo que hacemos es tratar síntomas, los médicos, digamos, como de la parte de Occidente, pero lo que hace realmente la medicina de Oriente es muy ir al origen. Y eso implica, segundo punto, que cuando vamos al origen, vamos a las emociones y hacemos un viaje profundo al alma. Y eso es precisamente Fibroalma. Entonces tenemos una integración donde tenemos unos Sherlock Holmes o unos agentes de investigación profunda, donde desde la parte física pues hacemos ecografías, paquetes ecográficos, caminata de 6 minutos, una valoración de toda la parte física, de lo que corresponde de los músculos, de las de pronto dificultades que tiene la persona en la parte del movimiento y de la biomecánica. Pero también nos vamos a una profundidad y es a tener conversaciones desde el alma, investigaciones profundas de cuando, como lo hemos dicho, cuando me tomé el primer tetero vinagre en la vida y cómo me impactó eso. Realmente a veces no nos damos cuenta que de niños, como va a contar ahorita Dianita, una de las dificultades más grandes que ella tenía a raíz de su condición de salud eran unos calambres casi incontrolables, y eso la botaba del caminador y eso le generaba mucha inestabilidad. Pero cuando ella, a través del doctor Daniel Castro, logra hacer una biodecodificación y encuentra cuando tuvo el primer calambre en su vida, asimismo lo desconectó. Entonces sabíamos que había una organicidad de unos temas que fueron un accidente, o sea, no fue una cosa como premeditada que ella fue deteriorando su vida por malos hábitos, por muchas cosas, sino que fue algo que la tomó por sorpresa y que vino a su vida a enseñarle un montón de cosas, pero también tenemos que identificar cómo se hizo ella correspondiente, obviamente diciéndolo con mucho amor, pero a ciertos cuadros clínicos y síntomas particulares de ella. Entonces eso trata de hacer Fibroalma. Jugamos a ser investigadores profundos del cuerpo y del alma. Entonces, Dianita, cuéntanos un poquito de cómo fue el tema de ese enganche del calambre. ¿Cómo fue que el doctor Daniel Castro te ayudó a descodificar esos calambres que te daban tan fuertes? Sí. Agradezco a todos por este espacio tan bonito de poder compartir mi experiencia con todos ustedes allá en sus casitas. Primero, infinitas gracias, doctora, mi amada Ela, doctor Castro. Ha sido un proceso ya de varios meses, muy intenso, muy bonito, doloroso algunas veces porque hay que ir sacando capitas que van doliendo.
Y en el caso específico de los calambres y la terapia de biodecodificación que hace el doctor Castro, fue muy importante para mí en mi recuperación. Sigo en tratamiento, sigo sanándome cada día, pero específicamente los calambres eran una cosa impresionante, de estar hasta un mes en el hospital con Valium y morfina solo para controlar los calambres. El doctor y hace esta terapia en la que se hace una pequeña meditación, se conecta primero con uno mismo, con Dios, con su ser interior, y él poco a poco lo va llevando a uno en una especie de, me atrevería a decir, regresión, una regresión consciente o semiconsciente, porque él lo va llevando a uno poco a poco, lo va manejando, y uno empieza en el día de hoy y él lo va llevando hacia atrás y empieza su respiración y a sentir lo que el cuerpo le está diciendo, dónde te duele en este momento, dónde te hormiguea, qué está pasando. Y ir sintiendo ok, me duele en tal lugar, me está empezando un calambre en este lugar. Entonces no respire y pásalo, no. Déjalo que pase, siéntelo y poco a poco lo vas conectando con tu mente, con tu alma, con tus recuerdos y vas yendo poco a poco atrás. Él hace toda una terapia divina hasta que en un momento yo personalmente me puse a llorar incontrolablemente. En ese instante pues no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta unos minutos después que pude conectar que cuando tenía 12 o 13 años, un susto que me hicieron pasar me dio el primer calambre. Y fue un calambre, la primera vez que yo recuerdo en mi vida que me dio un calambre, y fue un calambre tan intenso que fue parecido a los que yo vivo o vivía, porque ya no los tengo, gracias a Dios. En esos momentos. Entonces ahí fue la conexión entre, todos estos calambres, claro, había una causa por los problemas de la columna, pero había una causa todavía mucho más adentro, mucho más interna, y fue ese instante en que alguien me pegó un susto tan terrible que me dio un calambre, y el miedo me paralizó y me dejó que me diera el calambre. De eso se trata la terapia de biodecodificación. Y actualmente ya no tienes que utilizar tanto el caminador. No. Y también eso ha permitido que mejore mucho la movilidad de sus piernas. Entonces había un punto clave que eran los calambres, que la limitaba bastante, y a través de esta terapia pues logró recuperar mucho su funcionalidad, porque ya no tiene tanto miedo a caer, miedo a moverse, y los calambres mejoraron. Es decir, que la calidad de vida de ella empezó a mejorar también muchísimo a través de un tratamiento integral que hacemos acá, de alimentación, muchas cosas, pero ese fue un punto clave dentro del tratamiento. La medicina china desde hace más de 5.000 años ha encontrado que las emociones pueden o alimentar o debilitar diferentes órganos. En esta oportunidad estamos con la maestra Ela, quien conoce la medicina china y quien nos ha apoyado desde ese conocimiento tan maravilloso a avanzar en ese camino de la recuperación, conociendo no solamente qué problemas tiene el paciente, qué síntomas, sino también conociendo qué emoción puede estar afectando a la persona y ayudarle a través de los canales de acupuntura, a través de ejercicios de respiración, de movimiento, que es el Qigong, a liberar esas emociones reprimidas y ayudarnos a alcanzar la magia de la sanación. Profesora Ela, cuéntanos cómo influye la medicina china, cómo influye este flujo de energía en la salud y cómo podemos utilizarlo para ayudarle a las personas a que salgan de un problema. La medicina china, como bien dice el doctor Daniel, que data de más de 5.000 años antes de que naciera la medicina alópata, tiene una información maravillosa que aún sigue siendo vigente e importante en la recuperación de la salud. Y es que la medicina china plantea, algunos postulados fundamentales, como por ejemplo, el hombre, el ser humano, enferma por su psiquismo, o sea, sus emociones, lo que se denomina en la medicina china el Chen. Y lo que es maravilloso es reconocer que la medicina china nos cuenta cómo cada órgano tiene un psiquismo.
De esta manera, por ejemplo, para poder hacer el diagnóstico en medicina tradicional china, se hace por lo que se denominan los 5 elementos o los 5 reinos mutantes. Entonces, en esos reinos mutantes tenemos el reino mutante del agua, en donde se ubica el riñón y la vejiga. El reino mutante de la madera, donde se ubica el hígado y la vesícula biliar. El reino mutante del fuego, en donde está el corazón y el intestino delgado. El reino de la tierra, en donde está el estómago y el vaso páncreas, que es una unidad. Y finalmente el reino del metal, en donde está el pulmón y el intestino grueso. Fíjense que cada reino es una pareja inseparable. Cada uno de estos reinos conforma una pareja digamos, inmensa en información, porque en cada reino hay un órgano y hay una entraña. En este sentido, cuando enferma un órgano o una entraña, primero se enfermó la emoción, es decir, primero apareció una emoción que me hizo daño. En el agua encontramos el miedo y todos los derivados del miedo. En la madera encontramos la ira y todas las demás formas derivadas de la ira, los demás sentimientos que se derivan de la ira, el descontento, el desánimo, por ejemplo. En el reino mutante del fuego encontramos la tristeza, que también tiene, digamos, muchas formas de manifestarse. En el reino mutante de la tierra encontramos la obsesión, el pensamiento rumiante, los pensamientos repetitivos, el querer tener más la razón que tener amigos, por ejemplo. En el reino mutante del metal está la nostalgia, que es bien distinto de la tristeza, ¿no? Porque la nostalgia es de alguna manera pensar que todo tiempo pasado fue mejor y querer estar en ese tiempo pasado. Fíjense que cada una de estas emociones, valga decir el miedo, la ira, la tristeza, la obsesión, la nostalgia, toman forma en el cuerpo, es decir, se materializan de alguna manera en el cuerpo, porque no hay ninguna emoción que pase por mi cuerpo que no haya pasado por el alma. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de esta medicina para el alma, es porque lo primero que habría que sanar, curar, mirar, abrazar, sería el alma, ese sentimiento de los seres humanos. En este sentido, la medicina tradicional china no va sobre las consecuencias de ese dolor, sobre los efectos de ese dolor, de esa dolencia o llamada enfermedad, porque entre otras la medicina tradicional china a cada dolencia no la asigna como una enfermedad, sino también como un signo luminoso que me está informando de que hay una emoción atrapada, atascada, que me está haciendo daño. Ahora Diana habló muy bonito acerca de la biodescodificación. Yo quiero explicar un poco en qué consiste esta técnica terapéutica. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, una razón de ser. Por ejemplo, la boca nos permite comer, nos permite masticar a través de los dientes. El esófago, que es un tubo que conecta la boca con el estómago, permite pasar el alimento que tragamos, asimilarlo y llevarlo al estómago. El estómago permite manejar el alimento. Entonces, todos los órganos tienen una función en nuestro cuerpo. Cuando nosotros en nuestra historia de vida tenemos una emoción negativa que perdura por mucho tiempo, un conflicto con alguna persona cercana, con algo que nos pasó en la vida, que es lo suficientemente persistente, ese conflicto puede afectar diferentes funciones de cada órgano y ahí comienza a debilitarse esa parte del cuerpo y allí surge la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conflicto en aceptar algo, muy probablemente ese conflicto se manifiesta en nuestra salud a través de un reflujo.
Si tenemos un conflicto en darle manejo a alguna situación, probablemente quien va a sufrir es el estómago. Si tenemos un conflicto en soltar cosas que no necesitamos en la vida, probablemente quien vaya a manifestar el malestar sea el colon, porque el colon, el intestino grueso, es un órgano que se encarga de soltar. Entonces, en esto consiste la biodescodificación, en primero que todo escuchar al cuerpo. Entramos en un proceso de meditación en donde le permitimos a nuestra alma expresarse a través del cuerpo. ¿Y cómo se expresa el alma en nuestro cuerpo? A través de sensaciones. Sensaciones como dolor, como cosquilleo, como cambios de temperatura, como presiones. Y una vez dejamos que esas sensaciones se expresen en nuestro cuerpo, empezamos a revisar qué emoción podemos encontrar. Y le pedimos a nuestra mente que nos permita ver en dónde surgió, en dónde se programó ese malestar y lo comenzamos a tratar. Pero esto se hace en un proceso terapéutico en donde el paciente tiene que hacer unos ejercicios y es un proceso muy bonito porque nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a descubrirnos. Bueno, finalizando esta intervención vamos a dejar con unos mensajes sanadores del alma. Aquí vamos con un mensaje de Diana para todas las personas que nos ven en esta oportunidad. Bueno, mi consejo para todos ustedes que están en sus casas es muy sencillo. No necesitamos el doctor en la casa para hacerlo. Ante todo es conectar con nosotros mismos, sentir el dolor, la molestia, el problema que estamos teniendo, pero conectarnos inmediatamente con la respiración. Algo tan sencillo, pero que no nos enseñaron a hacerlo, lo hacemos solamente por inercia. Pero en realidad es súper fácil y es inspirar siempre por la nariz, absolutamente siempre por la nariz. Lo sostienes cuando has respirado, puedes contar hasta 4, por ejemplo, mientras que inhalas, estás contando 1, 2, 3, 4, mientras que inhalas. Luego que lo inhalas, lo sostienes. Ahí lo sostuve. Y en ese momento que lo estoy sosteniendo, entonces también estoy contando y ese me da un espacio para oxigenar todos mis órganos, especialmente mi cerebro, que es el que está mandando órdenes así todas locas. Y después cuando tú estás exhalando, al mismo tiempo vas a hacerlo de una manera suave, lenta, sintiéndolo. Inhalo de nuevo. Sostengo. Exhalo, pero cuando exhalo, lo hice para mostrarles que estaba exhalando, lo hice con mis labios, pero en términos generales es siempre todo por la nariz. Lo hago de nuevo. ¿Cuántos segundos podemos recomendar a las personas que hagan esta inhalación, retención y exhalación? Perfecto. Empiezo de nuevo. Yo creo que para uno empezar, o por lo menos como lo hice yo cuando apenas empecé a aprender cómo respirar hace un par de meses aquí en Fibroalma, fue con la técnica del 4. 4 segundos inhalando, eso es 1000, 2000, 3000, 4000. 4 segundos sosteniéndolo, 1000, 2000, 4000, etc. Y lo mismo exhalando. A medida que se va volviendo más fácil hacerlo, entonces puedes aumentarle los segundos que vas a inhalar y los segundos que vas a sostener, y siempre la exhalación debería ser un poquito más larga. Ese sería mi tip para todos ustedes, muy fácil de hacer, respirar. Todos sabemos cómo respirar. Respirar, maravilloso. Y existen diferentes técnicas de respiración. Existe, por ejemplo, una técnica para poder dormirnos más fácilmente, que es la técnica 4, 7, 8, es decir, por 4 segundos inhalamos, 7 segundos retenemos y en 8 segundos eliminamos. Esa es otra forma. Bueno, hay varias maneras para empezar a controlar nuestra mente. Ahorita mencioné que las emociones son cosas que nos ocurren. La idea es no quedarnos con las emociones negativas. Podemos experimentar la rabia, la ira, la tristeza, pero el problema viene cuando las cronificamos, cuando dejamos que estas emociones se queden en nosotros y estas emociones sostenidas por mucho tiempo empiezan a afectar nuestra salud. Entonces tenemos que empezar a soltar estas emociones. Una forma de hacerlo
es a través de la respiración. Otra forma de hacerlo es adquiriendo una filosofía de vida que nos ayuda a pensar mejor las cosas. Yo siempre recomiendo el estoicismo, es una filosofía maravillosa que permite enfocar nuestra energía mental en cosas que podemos manejar. Cosas como qué, por ejemplo, qué como hoy, cómo me visto, cómo conduzco, a quién le expreso mi amor. Voy a ser sincero, eso lo puedo controlar yo. Cosas que no puedo controlar, el clima, si esa persona me ama, si esa persona me odia, eso yo no lo puedo controlar. Entonces, simplemente enfocar la energía en esas cosas que yo puedo controlar y eso nos quita mucha carga mental. Nos permite guardar energía para la sanación, porque muchas veces cuando nosotros estamos desperdiciando tanta energía mental en cosas que no podemos manejar, sencillamente llegamos a un punto en donde ya no tenemos energía para sanarnos. Y ese es otro tip que quiero dejar hoy. Bueno, la medicina tradicional china no es solamente la acupuntura. La medicina tradicional china tiene otros elementos de tipo terapéutico maravillosos como la moxibustión, el tuina o masaje por las vías de luz que hay en el cuerpo, y otra forma es el qigong. El qigong es un arte de mover la energía vital que tiene cada uno dentro de sí. Es el arte de contactarnos con lo eterno, es el arte de la respiración y el movimiento. Entonces les voy a dejar un par de movimientos energéticos que nos van a ayudar muchísimo en el manejo de las emociones, porque si las emociones malas, por decirlo de alguna manera, me enferman, las buenas o cuando transformo las que no son tan agradables en agradables, van a generar salud en mi cuerpo. Primero, una emoción aparece en la mente y luego, después, toma forma en el cuerpo. Entonces, una manera de ir liberando esas emociones que nos hacen daños es a través de un qigong que se llama la coherencia. La coherencia es la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso es un ideograma. Un ideograma es un gráfico que contiene toda una idea. Entonces vamos a hacer el qigong de Wan, que tiene un trazo en la parte de arriba que tiene que ver con lo que pienso, un trazo a la altura del corazón que tiene que ver con lo que siento, un trazo que viene de arriba que es en coherencia con el cielo, con Dios, con la bondad, para que mi actuar sea impecable, para que mi actuar genere salud. Y vuelvo, inicio, hago un trazo en la parte de arriba para pensar de una manera distinta, un trazo en la altura del corazón para sentir de manera distinta, una línea que viene de arriba que es como la decisión del innombrable y una línea en la parte de abajo y vuelvo, inicio. La línea que hago en la parte de abajo es el hacer coordinado con el pensar y con el sentir. Es muy fácil hacer este qigong. Entonces lo hacemos y culminamos ahí. Pero hay otro qigong maravilloso. Miren, todas las emociones de las que hablábamos en cada reino, valga decir el miedo, la ira, la obsesión, la nostalgia y la tristeza, afectan fundamentalmente a un órgano maravilloso que es al corazón. El corazón recibe como los psiquismos de todos los órganos. Así que cada día podríamos hacer un qigong que se llama maestro de corazón, que es limpiar el corazón de todos aquellos sentimientos y emociones que me puedan hacer daño. Entonces tomo el aire desde el ombligo, lo llevo hasta el centro del pecho y lo saco por la cara interna del brazo por el dedo medio. Y lo hago luego con el otro brazo. Y vuelvo, tomo el aire, lo llevo desde el ombligo hasta el centro del pecho y lo saco por la línea media de cada uno de los brazos.
Este es un canal que se llama Maestro de Corazón o el canal de Simpao. Este es un movimiento energético que nos ayuda grandemente a sanar las emociones y los sentimientos que nos hacen daño y que mantiene el corazón limpio. Y si el corazón está desocupado, está tranquilo, podemos estar más sanos. Los ejercicios de Qigong son maravillosos y esos ejercicios que nos compartió la maestra Ela nos van a ayudar mucho a despojarnos de energías que vienen de emociones que se van quedando en nuestro cuerpo y cuando son emociones negativas pueden empezar a afectar nuestra salud. Maestra Ela, cuéntanos por qué esos movimientos, qué pasa cuando yo hago este movimiento, qué ocurre. El maestro de corazón que acabo de hacer es un canal energético que no tiene sustrato material, vale decir que yo no lo puedo ver, pero él está ahí. Él nace en el ombligo, sube hasta el centro del pecho y aquí se abre para bajar por la cara interna del brazo, por toda la línea media. Este canal es importante, ¿por qué? Porque él nace aquí en el ombligo, que para la medicina tradicional china es la puerta del palacio de las emociones. Es decir, las emociones se atrapan también en esta zona del cuerpo que es denominado el Dantian inferior. Entonces, el canal lo que me está significando es recojo las emociones que tengo y las recuerdo, o sea, las pienso. Las llevo hasta el centro del pecho y en el centro del pecho hay un resonador o denominado punto de acupuntura que se llama el centro de la sinceridad. Entonces, recojo las emociones, las llevo hasta el pecho para reconocerlas, para verlas y que salgan las que tengan que salir, las que se tengan que ir. Ese es el sentido del movimiento energético. Este canal que tiene resonadores o puntos de acupuntura por la línea media de ambos brazos nos indican cómo esa energía de dolor, de tristeza, de angustia, de ira puede perfectamente liberarse a través de ese canal. Y hemos llegado al final de nuestro episodio en donde hablamos un poco sobre cómo sanar el alma. Te invito a que nos sigas en este canal de YouTube, Conciencia Sanadora, y también en mis redes sociales, donde comparto contenido práctico, inspirador y profundamente transformador sobre salud integrativa. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que te ayudarán a reconectar con tu poder interior de sanación. Soy el Dr. Daniel Castro y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, sanar el alma es el primer paso para sanar el cuerpo.